Dios bendiga a todos en esta noche. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos llegar hasta cada una de las vidas con el mensaje de la palabra del Señor a través de este medio digital. Amén, damos gracias al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada familia que ya está pendiente a través de esta plataforma, ¿verdad? Pendiente de la palabra que Dios tiene para cada uno en esta noche. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno y maravilloso, y que el Espíritu Santo pueda ministrar su vida en esta preciosa hora. Amén. Gracias, mi Señor. En tus manos está este tiempo. Amén. Que seas tú glorificándote en cada una de las vidas, ¿verdad?, que están pendientes de este tiempo de palabra. Amén. También saludamos al pastor y presbítero del distrito de Cofradía, hermano Marcos Rodríguez. Dios le bendiga, a usted, toda su familia, ¿verdad?, y a la distancia. Que Dios se glorifique en cada uno de ustedes. Gracias por estar pendiente de este tiempo de la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra, y el tema que tenemos para ahora es manera de apagar el espíritu. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, entre varios consejos que el apóstol le da a la iglesia, le dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Amén. No apaguéis al espíritu. El espíritu, cuando nosotros vemos, siempre lo relacionamos con el fuego. Así es. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo con agua, pero atrás de mí, dijo, parafraseando las palabras de Juan, atrás de mí, dijo, viene uno del cual yo no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Amén. Él, dijo, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando el Espíritu Santo descendió allá en aquel aposento alto, en aquella casa de alto, en el día de Pentecostés, dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego. Entonces el fuego está muy relacionado con el Espíritu Santo. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice: no apaguen, no lo apaguen, no apaguen al Espíritu, no lo apaguen, ¿verdad? Entonces la gente se preguntará: bueno, pero ¿cómo será que yo apago al Espíritu? ¿Cómo será que yo lo apago? De eso queremos hablar. Tal vez no le vamos a dar todas las maneras, todas las formas de apagar el Espíritu, pero hay formas de apagar el Espíritu. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que tiene una fuerte influencia en nuestra vida espiritual. Amén. Como cristianos somos influenciados por el Espíritu Santo, porque desde el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, la palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y aparte de ser sellados con el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, y la misma palabra también nos motiva a mantener esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, es una vida muy, pero muy influenciada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, esa influencia del Espíritu Santo puede ser apagada. Así es. Puede ser apagada. Y puede ser apagada por muchas razones, de muchas formas. Y es de lo que nosotros queremos comentar en este momento. Amén. Pero antes de entrar a algunas maneras que le vamos a dar, yo quisiera que mi esposa pueda leer el Salmo 51. En el Salmo 51 nosotros vemos cómo David expresa el sentir de su corazón, cómo David exterioriza lo que hay dentro de su ser. Y es un salmo muy precioso que siempre debe de llamarnos a reflexión. ¿Qué nos dice el Salmo 51? Amén. Vamos a leer el Salmo 51 y nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Quedémonos ahí. Sobre todo el versículo 11, Amén. Cuando David expresó, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Por qué le está diciendo eso David? David reconoce que ha pecado, que ha fallado Amén, delante de así Dios, es, ¿verdad? así es. Entonces, para que vea usted, ¿verdad? Solo es para que vea. También cuando nosotros vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos dice que el espíritu, Dios apartó su espíritu de la vida de Saúl. ¿A causa de qué también? Del pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, a eso queremos llegar en esta noche. Entonces, la primera forma de apagar el espíritu en nuestra vida es por consentir el pecado en nosotros, Así es. por dar lugar al pecado en nosotros. Alguien dijo en una ocasión, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Así es. No podemos evitar los malos pensamientos. No podemos evitar de repente esos pensamientos malignos que vienen a nuestra vida, pensamientos pecaminosos, no los podemos evitar. Amén. Pero sí podemos evitar que ellos hagan morada en nosotros. Amén. Porque una vez que nosotros damos lugar a la concupiscencia o al pecado, entonces ya empieza a tomar control de nuestra vida. Así es. Y no debemos de consentir el pecado. Amén. Yo sé que de una u otra manera pecamos, fallamos, pero el problema es cuando nosotros consentimos el pecado, sabemos que lo que estamos haciendo es malo y lo seguimos haciendo. Lo malo es cuando nosotros sabemos que eso no es del agrado de Dios y lo seguimos haciendo. Lo malo es que el Espíritu Santo nos está de alguna manera diciendo no lo hagas y lo seguimos haciendo. Entonces eso es consentir el pecado en nuestra vida. El apóstol Pedro en sus cartas, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 20, nos dice de la manera siguiente. ¿Qué dice? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, consentir el pecado en nuestra vida es darle lugar, es volverse a enredar con la vieja forma de vivir. El apóstol Pedro dice claramente, ciertamente, si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, si habiendo escapado del pecado del mundo, y escapamos, dice, a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez que venimos a Cristo, escapamos de ese pecado. Amén. Pero dice que enredándose otra vez en ellas, en estas contaminaciones, dice que muchas veces el ser humano o el cristiano es vencido. Y dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Evitemos a toda costa
que nuestra vida se vuelve enredada en el pecado. Así es. Trate de no, porque cuando usted se enreda en el pecado, usted va a contristar al Espíritu Santo, usted va a entristecer el Espíritu Santo, usted va a apagar el fuego del Espíritu en su vida. Cuando usted deja que el pecado tome control de su ser. Amén. El siguiente versículo, el 21, que nos dice: Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El estado postrero de la persona que se aparta del Señor viene a ser peor que el primero. Así es. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, todos aquellos espíritus inmundos que habían en nosotros salen, son echados fuera, porque esta casa es limpiada, Así es. esta Amén. casa es restaurada, Amén. es renovada, Amén. viene a ser una nueva casa, Amén. como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, esta casa es restaurada completamente. Así es. Y una vez que es restaurada, el Espíritu Santo viene a vivir en esta Viene casa. a morar ahí. Y por lo tanto, como esta casa ahora es morada del Espíritu Santo, ya no hay cabida para espíritus inmundos. Así es. Pero una vez que nosotros le damos lugar al pecado, entonces es ahí donde apagamos el Espíritu, donde entristecemos el Espíritu, y el Espíritu Santo de alguna manera dice: no, Ya no vi. yo ya no puedo vivir acá. Así es. Yo ya acá no Sí. tengo lugar para mí. Amén. Y entonces es ahí, y le mencioné el caso de Saúl, que fue apartado el espíritu Amén, de Saúl. amén, así es. Y por eso David suplicaba: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No lo Amén. apartes, no lo apartes. David observó, David miró, David fue testigo de la situación de Saúl. Así es. Una vez que el Espíritu Santo se apartó de él. Saúl. David sabía, David conocía eso. Amén. Entonces no hay cosa más terrible que el Espíritu Santo sea quitado de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el estado postrero vuelve a ser peor que el primero, porque dice la Escritura que cada espíritu inmundo que salió de nuestras vidas cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, después dice: hey, la casa está bien barrida, está limpia, volvamos a ella. Pero cada uno de ellos trae otro montón de demonios, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces por eso el estado postrero de la persona llega a ser peor que el primero. Amado hermano, cuide su vida espiritual. Así es, amén. Cuide su vida espiritual. Amén. No apague el fuego del Espíritu en su vida. Amén. No tolere el pecado en su vida. No lo tolere. No lo tolere. Cuando el pecado venga, repréndalo en el nombre de Jesús. Échalo fuera en el nombre de Jesús. No caiga en la trampa del pecado, porque el propósito del enemigo es destruir su vida. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y Él dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Pero el ladrón, refiriéndose a Satanás, vino a hurtar, a matar, a destruir. Ese es el plan del diablo: destruir su vida, destruir su vida. Así Ahora, aparte de consentir el pecado, ¿qué más apaga el espíritu? Cuando somos indiferentes con él. Imagínese usted viviendo en una casa donde hay más personas, pero todas las demás personas son indiferentes con usted. No le dirigen la palabra, lo ignoran. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree usted que se siente el Espíritu Santo cuando nosotros somos indiferentes con Él? El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo cree usted que se siente? Cuando usted lo ignora, cuando usted lo deja a un lado, cuando usted no lo toma en cuenta. ¿Cómo cree usted que se va a sentir el Espíritu Santo? En Efesios 4:30, ¿qué nos dice la palabra? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo contristéis. Así es. No contristen el Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Amén. Esa es la marca que nosotros tenemos como hijos de Amén, Dios. así es. El sello del Espíritu Santo. El sello del- No contristarlo es no entristecerlo. Amén. Cuando a usted como persona se le ignora en los ámbitos donde usted se desenvuelve, allí donde
donde usted convive con otras personas, pero lo ignoran, usted va a empezar a sentirse mal. Amén. Usted va a empezar a sentirse mal. Y en algún momento usted va a decir, yo aquí no tengo estar. cabida. Así es. Ser indiferentes con el Espíritu Santo. Ser indiferentes con el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, nos narra una historia de una pareja de esposos que de alguna manera fueron indiferentes con el Espíritu Santo y le mintieron, lo tentaron, dice la palabra, al Santo Espíritu de Dios. Hicieron cosas desagradables ante el Espíritu Santo. Y es el caso de Ananías y su mujer Zafira. Entonces, veamos qué nos dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y nos dice Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Los que no han leído la palabra, queremos decirle que en los inicios de la iglesia, los cristianos vendían sus propiedades, vendían sus cosas, llevaban el dinero para ser compartido entre todos. Esta pareja vendió su casa, vendió su heredad. Pero ellos, de alguna manera, dijeron, la vamos a vender y vamos a compartir alguna parte, no todo. Lo otro lo vamos a esconder. Y vamos a decir que por X precio vendimos nuestra heredad. Y llega, se presenta ante Pedro, que era el líder, ¿verdad?, de la iglesia. Y Ananías lleva el dinero, supuestamente el dinero, el valor total por lo que de lo que había vendido, la heredad, la propiedad. Pero el Espíritu Santo le hace sentir a Pedro que eso no es realidad, que ellos están mintiendo. Que ellos están mintiendo. Ellos fueron indiferentes, creyeron engañar al Espíritu Santo. Así es, pero no. Y la palabra dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, y el Espíritu Santo es Dios. Así es, amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces dice que Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire qué tremendo, ¿verdad? Mentirle al Espíritu Santo. Esa es parte de la indiferencia. Si el Espíritu Santo, mire, hermano, de todo lo que usted y yo hacemos, el Espíritu Santo sabe. Así es, amén. Por mucho que nos escondamos, por mucho que tratemos de ocultar algo, el Espíritu Santo sabe. Así es, amén. De Dios no nos podemos ocultar, del Espíritu Santo no nos podemos ocultar. Así es. Él conoce cada movimiento nuestro. Amén. Seguidamente en el 9 vemos el caso de la mujer de este varón, que nos dice la palabra. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Este varón murió por ese pecado, cayó fulminado. Así es. Y después llega la mujer y llega con el mismo cuento, con la misma mentira. Y Pedro le dice, ¿por qué convenisteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en tentar al Espíritu del Señor? Así es. Mire, tentar al Espíritu del Señor, qué tremendo, ¿verdad? Hacerle afrenta al Espíritu del Señor. ¿Por qué conveniste? Le dijo, ¿por qué? Entonces, es que nosotros muchas veces creemos que, no, como no lo vemos, porque es espíritu, amén, creemos que no está ahí. Aquí mismo, está ahí mismo donde usted está. Ahí está el Espíritu Santo, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Amén, así es. Entonces, no tentemos al Espíritu Santo. No pretendamos engañar al Espíritu Santo. No pretendamos afrentar al Espíritu Santo. No caigamos en ese grave error que cayó esta pareja y por lo cual murieron, no solo espiritualmente, físicamente también, ¿verdad? Amén. Pero fíjense que también la palabra nos presenta algunos ejemplos de personas como el apóstol Pablo,
que nunca quiso ser indiferente ni ignorar al Espíritu. Pablo, después de que acepta a Cristo como su Salvador personal, es un hombre que se deja llevar por el Espíritu, se deja guiar por el Espíritu. Nunca ignoró al Espíritu, nunca fue indiferente con el Espíritu. Amén. Y veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, y posteriormente vamos a leer el versículo 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En cierta ocasión, Pablo y su compañero de milicias iban a predicar el Evangelio. Y dice la palabra que atravesaron Frigia, atravesaron la provincia de Galacia, pero dice que les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Así es. No era nada malo lo que iban a hacer. Iban a predicar la palabra. Ellos iban a Frigia, pasaron Galacia, pero el Espíritu les dijo no. Así es. Si Pablo hubiese hecho lo contrario, pero si es que vas a predicar la palabra que vengo, hubiera desobedecido al Espíritu Santo, entonces lo hubiese afrentado, hubiese sido indiferente con él. Amén. No hacerle caso, ser desobediente. Amén. ¿Verdad? Con el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos desobedientes al Espíritu Santo, las consecuencias para nuestra vida son graves. Así es. Por eso no debemos de ser indiferentes, no debemos de ignorarlo. Amén. Debemos de obedecerlo, debemos de tomarlo en cuenta. Amén. En nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestra conducta. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu, pero el Espíritu no se los permitió. Ahí está. Después querían ir a Bitinia y dice la palabra que el Espíritu no se los permitió. Y Pablo dijo, pues no, si no es el propósito del Espíritu, pues no entro. Así es. No entro. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén, así es. Debemos de ser obedientes a la voz de Dios, y Dios nos va a guiar, nos va a conducir a través del Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro ayudador, Él es quien nos guía. Él es el que nos enseña. Nos enseña Amén. La voluntad del Padre. Amén, así es. Él. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Así Primero es. Dijimos no consentir el pecado, luego le dije no ser indiferente con él. Ahora, lo último, cuando le damos prioridad a las cosas terrenales, a las cosas materiales, nosotros apagamos al Espíritu Santo. Lo apagamos. No debemos de actuar de esa forma. Mateo 13:22. ¿Qué nos dice la Escritura? 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. El Espíritu Santo nos da la palabra de Dios. El Amén. Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Así es. Y nosotros de repente recibimos la palabra de Dios, pero posiblemente hay cosas que no nos permiten vivir conforme a la palabra de Dios. Así es. Aquí se hace una comparación y habla de una semilla que es sembrada entre espinos. Amén. Dice que la semilla que se siembra entre espinos es una semilla que al final va a terminar ahogándose. Así es. Es una semilla que no va a germinar. Entonces dice que este es comparado al que oye la palabra, Ajá. pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra en su vida. Así es. Y eso es lo que pasa. Así es. Muchas vidas no quieren obedecer la voz del Espíritu Santo. Así ¿Por qué? Por ir tras el afán de este siglo, por ir tras las cosas materiales, por ir tras las riquezas, no Así quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es, ¿Y amén. qué pasa? Ahogan la palabra del Espíritu. Así es. Y se hace infructuosa. No hay fruto en ellos, no hay fruto. Amén, Estuvimos amén. hablando el día viernes
del fruto del Espíritu. Así es. Una gente que está más materializada, una gente que está tan metida en lo material, en lo terrenal, es una persona que no va a fructificar, no va a dar el fruto del Espíritu Santo. No lo va a dar, no lo va a dar. No va a manifestar ese fruto del Espíritu Santo. Así es. Amén. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 21 y versículo 34. Ahí de alguna manera nos sigue enseñando la palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos de evitar a toda costa el afán, la riqueza. Amén. No es que las riquezas sean malas. Amén. La palabra dice que el amor al dinero, porque de repente le ponemos tan amor a lo material que nosotros descuidamos lo espiritual. Es la raíz de muchos males. Entonces nos dice Lucas en el capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tengamos cuidado, porque cuando nuestros corazones se cargan de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, nosotros nos descuidamos del aspecto espiritual. Así es ahí donde le damos prioridad a todo lo terrenal y dejamos lo espiritual, dejamos al Espíritu Santo a un lado, dejamos la palabra a un lado, dejamos la oración a un lado, dejamos el congregarnos a un lado cuando hay oportunidad de congregarse, ¿verdad? Por supuesto, lo dejamos a un lado, y eso comienza a afectar nuestra vida. Amén. Comienza a afectar nuestra vida terrenal. Ahí es donde vamos nosotros apagando el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos. No podemos servir a dos señores. No podemos. Vamos a quedar bien con uno, pero vamos a quedar mal con otro. Entonces, cuando usted y yo nos afanamos en lo terrenal, en lo material, descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo. No hay tiempo para el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo quiere que oremos, que estudiemos la palabra, pero estamos tan afanados en lo material que no obedecemos a la voz del Espíritu Santo. No la obedecemos. Entonces, eso entristece al Espíritu Santo. Eso apaga el Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu se alimenta cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? Cuando hacemos la obra de Dios. El Espíritu se alimenta. El Espíritu se regocija. Pero cuando pretendemos vivir una vida muy afanada, difícilmente el Espíritu Santo se va a sentir bien dentro de nosotros. Y es ahí donde el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Es ahí donde apagamos el Espíritu Santo. Apagamos ese fuego del Espíritu. Es ahí donde empezamos a vaciarnos. No mantenemos llena nuestra copa. No. El salmista decía: mi copa está rebosando. Nuestra copa debe estar rebosante de la presencia del Espíritu Santo. Debe estar rebosante de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros le damos más tiempo a lo material o a lo terrenal, nuestra vida espiritual será una vida vacía, débil, ¿verdad? Entonces, le hemos presentado tres formas. Una, pues cuando nosotros consentimos el pecado en nuestra vida. Dos, cuando somos indiferentes con el Espíritu Santo, la indiferencia. Y tres, cuando le damos prioridad a las cosas terrenales, materiales, o a los afanes, como queramos llamarlo. Quiero concluir diciendo lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 12, versículo 11. Mire el consejo que le da Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 12, versículo 11. Amén. Nos dice la palabra: en lo que requiere diligencia, sed diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Amén. Ferviente, eso es lo que el Señor quiere. Si usted y yo somos fervientes en el espíritu, ese espíritu se va a mantener encendido en nuestras vidas. Y vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, porque está ese fuego ahí en nosotros. Él es el que nos motiva, el Espíritu Santo. Ese fervor, ¿verdad? Del Espíritu Santo.
fervientes en espíritu. Vamos ¿verdad? a ser personas diligentes. Entonces, cuando somos fervientes en espíritu, no vamos a apagar el Espíritu Así Santo. es. Ese espíritu se va a mantener vivo. Así es. Esa llama del espíritu se va a mantener viva en nosotros, ¿verdad? Amén. No vamos a estar enfrascados, ¿verdad? En los afanes, en las riquezas, en las glotonerías, en las embriagueces, sino que vamos a estar ahí llenos del Espíritu y vamos a seguir adelante haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así es, así es. Vivir una vida llena en el espíritu. Amén. ¿Ah? Así es. Llena del espíritu. Lo que nos va a garantizar una vida plena delante del Señor es una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Así Pero es. si usted y yo apagamos el Espíritu en nosotros, ¿para qué? Ya no tiene sentido nuestra vida espiritual. Vamos a estar muertos Sí, espiritualmente. sí, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos Amén. guía, Él es el que que nos nos consuela, motiva, el que nos motiva, el que nos enseña. enseña. ¿Cuántas Amén. cosas hace el El Espíritu que Santo nos en nosotros, guía, el verdad? Espíritu Santo, el Así que es. nos ayuda. Así es. Entonces, amados hermanos, trate de mantener el fuego del Espíritu Santo en su vida. ¿De qué Amén, manera así lo va a es. mantener vivo, activo? Bueno, a través del estudio de la palabra, Amén. a través de la oración, a través de la adoración, a través ¿verdad? del servicio. A través al del Señor. servicio, ¿verdad? De esa manera Amén. va a mantener vivo el fuego del Espíritu Santo Así- en su vida. Haciendo ¿verdad? la obra de que Dios nos ha dejado Así en es. esta tierra. Y por eso de le llevar- decíamos. De llevar, ¿verdad? El mensaje de salvación a aquellos que no han conocido. Y aprovecha ahorita a Amén. hacer esa obra, aprovecha Amén, ahorita. así es. En este tiempo yo creo que usted debió de aprovechar, estudiar la palabra de Dios, Amén. a orar, a evangelizar y Así es. yo le dije, no necesita salir. No necesita salir. A A través de estos través- aparatitos nosotros podemos bendecir las Amén, vidas. así es. Podemos llevar la palabra de Así es, Dios, podemos ¿verdad? dar un mensaje, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de motivación, aún una palabra de exhortación a veces se puede dar. Amén, amén, amén. De motivar, ¿verdad? Aquellas vidas que un día estuvieron en el Señor y que hoy por algunas situaciones que solamente Dios sabe se han apartado de él. Amén. Oramos entonces, oramos a Dios, vamos a Amén. pedir que ese fuego del Espíritu Santo se mantenga vivo en Amén, cada una de así las es. vidas, ¿verdad? Amén, así es. Y usted que todavía no ha recibido a Cristo, entregue su vida a Cristo para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida y su vida sea una vida fervorosa, una vida llena del poder del Espíritu Santo, una vida que sea conducida, guiada por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entréguele su vida a Cristo si todavía no lo ha hecho. Amén, Hágalo así es. para que el Espíritu Santo venga a morar a su vida. Así es, Una vez amén. que usted recibe a Cristo en su corazón, usted es lleno del Espíritu y el Espíritu viene a ser morada en su vida. Amén, Y su así vida es. desde ese momento será guiada, será conducida por el Santo Espíritu de Dios. Amén, así Entréguele su vida a Cristo. Así es. Haga una oración ahí donde usted está. Este es el tiempo. Haga de que una Dios oración y dígale, Señor, perdona mis pecados, Así es. perdona mis faltas, Amén, perdona amén. mis rebeliones. Así es. Yo recibo, dígale, a Cristo como mi Salvador personal Así es, y recibo Señor. al Santo Espíritu En de el Dios en nombre mi de vida. Jesús, Señor. Dígaselo ahí donde usted está, Eres con tú sus el propias Dios palabras, todopoderoso, solo de que Señor. usted pida Ministra perdón esa por sus vida, pecados, Padre, por el pida poder. perdón por esa vida que ha estado En el llevando nombre de y Jesús, declare, en el dígalo, nombre de pronúncielo, Jesús, sí, que la Señor. sangre que Sí, Cristo Señor. derramó Sí, en la Dios. cruz del Sí, Calvario Señor. es Sí, suficiente sí, para Señor. limpiar, Sí, para lavar todo su Así es, ser. así Y de esa manera el Santo Espíritu de Dios vendrá a hacer morada en usted. Padre,